Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios en este día 1 de diciembre. Por Dios, ya se nos está terminando el año, entramos al último mes y qué gusto que usted nos pueda acompañar en el mes de la Navidad. Y como siempre, nosotros vamos a seguir analizando esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional e internacional. Como ustedes saben, la migración no es diferente de esto. Hay que analizarlo, hay que ver las perspectivas y sobre todo que hace unas semanas el presidente de la República, Nayib Bukele, había publicado una encuesta, que más bien era del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que El Salvador salía de la lista de los 10 países que más migrantes exportan. Entonces, eso es bueno, es positivo, y además, ¿cuáles serán las propuestas de Estados Unidos para los próximos meses? ¿Será que algo va a mejorar? Bueno, eso hay que analizarlo con nada más y nada menos que nuestro invitado especial y experto en migración, César Ríos. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches, encantado. Hola, muchas gracias. Mucho gusto de estar contigo, ¿no? Y mira lo que tú resaltabas, ya estamos a 1 de diciembre, ¿no? Sí. Se nos fue el año, un año muy dinámico en todos los sentidos, en temas migratorios. Las migraciones, tú sabes que son muy cambiantes, Sí. Tienen una dinámica muy acelerada y hay que estar siguiendo paso a paso. Hoy que finaliza el año fiscal de Estados Unidos, a octubre, la patrulla, la frontera, las autoridades de migración de la frontera de Estados Unidos con México nos envían un reporte en el que se identifican los flujos migratorios y las procedencias de las personas que están detenidas o han sido detenidas en la frontera. Y eso es que arman el cuadrito, quiénes son los que más intentan entrar y quiénes son los que han cambiado su posición. Definitivamente estamos hablando de un nuevo mapa migratorio que hay que ponerle mucha atención. El nuevo mapa migratorio que nos comparten estas autoridades de migración resalta, por ejemplo, una movilidad humana que cada día se eleva más de familias y personas procedentes de Venezuela, Ecuador, Haití, Cuba, Colombia, son los que están llenando toda la ruta migratoria en Centroamérica. Son los que están entrando por lo que se llama el tapón del Darién, que es Panamá, al final de Panamá con Colombia, que no hay carretera, hay pura selva. Ahí tienen un registro, ese registro se compara con el registro que te está dando la patrulla fronteriza en Estados Unidos con México y ahí se sacan los números. Este nuevo mapa migratorio hay que ponerle mucha atención, ¿ya? Porque ahí antes, el año pasado, todavía el Triángulo Norte era el protagonista de los flujos migratorios en la frontera sur de Estados Unidos. Hoy dejamos de ser los protagonistas y se cambia hacia los países que te he estado diciendo, como Venezuela. Este nuevo mapa produce el cuadro que el presidente Nayib Bukele compartió y compartió con toda la alegría de que como El Salvador ya no estamos en esas posiciones en las que antes estábamos en los primeros lugares. El Triángulo Norte ha bajado todo en su conjunto y dentro del Triángulo Norte El Salvador
ha reducido más en comparación de Guatemala, Honduras y México también. A ver, César, nos decía uno de nuestros invitados, por ejemplo, Carlos Araujo, se le preguntaba, ¿no?, sobre su perspectiva sobre esta tabla. Entonces, la opinión respectiva era, mire, El Salvador sigue exportando 300 migrantes por día. No se ha reducido. Lo que sucede es que los demás países han aumentado su flujo de migrantes y por eso parece que El Salvador está fuera de esa lista y que hay menos migración. ¿Eso es cierto o es totalmente falso? Mira, es difícil tener una cifra exacta de personas que se vayan todos los días, Sí. Principalmente porque los que salen, una gran parte sale por puntos ciegos y otros salen en la frontera y uno no puede saber si estas personas que están saliendo van para la ruta de Estados Unidos. Hay una combinación para sacar estos datos entre los que salen de acá, los que entran a México, los que reporta la patrulla fronteriza. Ahí se combina y sacan un aproximado. El Salvador ha bajado, no es 300 personas por día. Ya El Salvador, no podemos negar que los cambios políticos, los cambios de seguridad, y las perspectivas que podamos tener, principalmente los jóvenes en El Salvador, han ido disminuyendo su intención de emigrar. 300 personas, sin tener una certeza en número, estos eran los que teníamos hace 15 años atrás, que teníamos una realidad económica muy difícil, Claro, y una situación de seguridad muy difícil. Ahora creo que ha bajado. No podemos negar de que seguimos saliendo, porque para lograr detener la migración necesitamos hacer cambios muy profundos. Pero bueno, el reporte de la patrulla fronteriza, que es lo que te detiene, los que intentan pasar, ubican a El Salvador en una posición muy baja a comparación de los otros países. Eso se está proyectando como que las cosas se están comenzando a hacer bien en El Salvador. Claro, usted menciona, estábamos en tiempos muy difíciles, no significa que ahora no afrontemos una situación económica bastante fuerte, bastante alarmante, pero digamos, en tema de las causas por las cuales nuestra gente migra, la implementación del régimen de excepción ha permitido que al menos la gente, a pesar de tener problemas económicos, pero no se vaya por inseguridad. Sí, esto lo hemos hablado ya en otros programas contigo. El tema de seguridad, Sí. es un tema muy amplio, es un tema que hay que abordarlo de una manera integral. Como El Salvador y las acciones que se han hecho en tema de seguridad han sido dirigidos para atacar un elemento importante de la seguridad, Sí. que es la delincuencia. La delincuencia había provocado mucha migración y estaba provocando el mayor efecto de presión para que nuestra población se fuera. Pero es un tema dentro de la seguridad. La delincuencia no es en toda la seguridad, porque tenemos que hablar de la seguridad en términos integrales, de seguridad laboral. Ya, ¿cuál es la seguridad de que yo tenga un trabajo y que este trabajo me permita proyectarme a largo plazo? Que los jóvenes se sientan satisfechos y conformes que este trabajo que tienen les da capacidad para desarrollarse, para tener calidad de vida. Nos falta todavía esa seguridad. El tema de la seguridad, lo que hablábamos contigo antes, de la seguridad financiera. Hay en El Salvador una banca de desarrollo que te apoya como persona para que tú te lances y seas y que cumplas tus sueños. Tenemos una ausencia de banca de desarrollo en el país y tenemos otras cosas. Se han ido haciendo acciones, por ejemplo,
decisiones de la Asamblea Legislativa de controlar a los usureros y de controlar las tasas de intereses de los bancos es importante para garantizar esta seguridad financiera. Pero todavía, mira, si tú le debes una tarjeta de crédito a un banco y te atrasas, te descalifican hasta de tu intencionalidad de poner una empresa. Te descalifican como empresario porque no puedes ir a ninguna parte para buscar apoyo para que tú inicies. Eso es seguridad también. Eso es seguridad financiera. Seguridad social, ¿ya? Seguridad en salud. Hay que estar seguros y confiados de que el hospital donde vas a ir te va a curar. ¿Ya? Hemos avanzado mucho en el tema de la salud, pero todavía falta, ¿no? Entonces hay una cantidad de inseguridades que se suman como elemento importante para la migración. Ok, pero realmente al abordar, porque veo que las perspectivas que usted está dando son meramente económicas y claro, como usted lo menciona, hay que verlo de un punto de vista bastante integral. Entonces también hablando del flujo migratorio, por su experiencia y hablando de años anteriores, los meses de noviembre y diciembre son propensos para elevar la tasa de migrantes. Al menos por la época. Sí, no, pero son los meses más difíciles a nivel climático. Ya, porque el que decide irse hoy se reduce en la migración, porque el coyote mismo te lo dice. Vamos a pasar por el desierto y las temperaturas en los desiertos bajan a tal punto que puedes morir congelado en los desiertos. Sí, sí. Por lo tanto, aquí lo que más aumenta en noviembre y diciembre son las remesas familiares que te mandan tus primos, tus tíos, y que es cuando se elevan y se nivelan. Este año la perspectiva es un crecimiento moderado, pero es un crecimiento sostenido de las remesas familiares. Bueno, es momento de nuestra primera pausa comercial y al volver vamos a estar comentando sobre las próximas acciones a realizar de parte de los Estados Unidos, ya que también vamos a entrar a un año preelectoral para ellos. Pausa comercial, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y tal como cerramos el bloque anterior, el flujo migratorio, como nos dice nuestro experto César Ríos, sí, puede haber disminuido y en todo caso las causas hay que verlas de una manera integral. Y siempre en el punto de vista de la migración y de nuestro principal socio estratégico, Estados Unidos, es debidamente importante preguntarse cuáles son las próximas acciones a seguir de Estados Unidos, qué propuestas va a dar para los migrantes. Es decir, estamos hablando de una posibilidad de residencia, estamos hablando de que a alguien se le puede ocurrir una deportación masiva. ¿Cuál va a ser el destino de Estados Unidos con respecto a la migración? Por favor, César. Mira, hay una deuda casi histórica del Partido Demócrata, del presidente Biden, con que viene desde Obama, ¿no? Sí, de Obama, con la población migrante. Hay una promesa permanente que la han ido manteniendo sobre las reformas de leyes, sí. ¿Ya? Las reformas migratorias, que a estas alturas ya va a ser difícil, porque entramos a una recta final electoral en Estados Unidos
y la deuda va a quedar como la reforma a las leyes, las reformas migratorias. El presidente Obama ofreció darle residencia permanente a 11 millones de trabajadores migrantes que estaban en Estados Unidos. Y de esos 11 millones, ¿cuántos tienen residencia? No se logró y es más, prometió también darle una residencia permanente a los beneficiarios del TPS y tampoco tenemos una definición final en eso. Y fuera de eso, fue la administración que más ha deportado, según entiendo. Obama, ¿no? Obama, sí. Ahora ha cambiado el panorama. Sí. Por lo tanto, creo que hay, si podemos hacer, por ejemplo, esas promesas del presidente Biden en su actual administración, y el informe que presenta el presidente, el cuadro que presenta el presidente Nayib Bukele, en el que el Triángulo Norte se reduce, entonces estamos planteando de que como Triángulo Norte estamos cumpliendo la tarea de disminuir los flujos migratorios. Nos estamos convirtiendo en tercer país seguro, ¿de verdad? Esa es la propuesta que se están preparando. Y ellos no han cumplido las promesas. Lamentablemente ya entramos en Estados Unidos a un periodo electoral, lucha de poderes, lucha de partidos, y de aquí lo que se haga de aquí en adelante en temas de política migratoria ya va a estar muy contaminado por intereses partidarios y políticos y electorales. Así es que no pudimos tener la definición, el punto decisivo en el tema de TPS. El TPS va a ser un tema muy electoral, sí, para el próximo año, y hay que prepararnos para estas discusiones. Joe Biden se ha mostrado como un presidente bastante débil en cuanto a migración. Mira, lo que pasa es que la administración Biden le tocó enfrentarse a diferentes momentos difíciles. Primero en el tema de la pandemia, que no lo dejó desarrollar y avanzar, y fue un año defendiéndose de una pandemia. El tema partidario, que no lo ha dejado tranquilo, los poderes republicanos y demócratas en diferentes instancias tampoco lo dejó tomar decisiones amplias como... Y se le acumuló en este momento, bueno, vimos en el tema migratorio, el gobernador de Texas con una presión ya de un año de mandarle migrantes, el gobernador de la Florida se une para... Entonces hay una inquietud muy grande y no lo dejó tomar decisiones, por ejemplo, en tema de política migratoria fronteriza, que todavía mantiene la herencia del presidente Donald Trump. Entonces ha sido difícil para él, creo que eso es lo que le ha impedido cumplir sus promesas. Sin embargo, nosotros como países pobres estamos a la espera de esos beneficios que no han sido muy bondadosos. Ok, hablando de que vamos a entrar a un año preelectoral, bueno, sí, para ellos, la gente como tal, la comunidad latina, ¿le puede seguir creyendo promesas al Partido Demócrata en cuanto a migración? Es decir, venimos con una deuda desde el 2008, estamos hablando de 14 años en que poco o nada se ha podido hacer. Mira, estas recién elecciones del término medio en Estados Unidos te pusieron a la luz muchas preferencias, ¿no? Por ejemplo, se había hablado de una marea roja de los republicanos que se iban a apoderar de diferentes instancias políticas de decisión en Estados Unidos. Y no fue así. Se hablaba de un crecimiento del apoyo del voto latino para Donald Trump en estas elecciones de término medio. No fue así tampoco, el cual te pone de manifiesto de que
El voto latino todavía es un voto por el cual tienen que luchar mucho porque es un voto muy decisivo. Y el presidente Biden y los demócratas tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, qué bueno que han anunciado el fin del título 42, que habían cerrado la frontera sur y que en política de solicitud de asilo y refugio no estaban permitiendo. Y ahora se ha anunciado que para, creo que el 21 de diciembre, se le pone fin a esa política tan inhumana que mantienen hasta hoy. Cosas así que pueden ir y que pueden favorecer a la atracción del voto latino. Hay una situación muy ventajosa que tienen, ya llevamos para... El ritmo de recuperación de la economía de Estados Unidos está provocando una demanda de mano de obra y los trabajadores migrantes en Estados Unidos hemos pasado un año, 2022, en el que ha habido trabajo, ha habido ingresos y están bien las familias, ¿no? Eso puede favorecer también para una atracción del voto para los demócratas. Pero bueno, falta todavía 2 años para eso. Entonces estamos hablando de que la comunidad latina todavía tiene confianza en el Partido Demócrata a pesar de sus promesas no cumplidas. Sí, a algún nivel, porque se puede interpretar sobre las oportunidades y los ingresos que está teniendo la población allá y que eso les puede favorecer. Ok, ya hablamos del Partido Demócrata, trasladémonos con el Partido Republicano. Por ahí hay cierta incertidumbre y para nadie es un secreto la manera en que Donald Trump se ha expresado de la comunidad latina, aumentando incluso el racismo, la misma discriminación a nivel general. Entonces, se tiene la idea de que él va a correr, o al menos como precandidato, por el Partido Republicano, ante la debilidad que se menciona del presidente Joe Biden. Entonces, ¿traería alguna especie de beneficio el hecho de que, o en un dado caso, Donald Trump sea el candidato republicano? Mira, el mapa político del Partido Republicano hay que ponerle mucha atención, ¿no? El más desfavorecido en estas elecciones recién pasadas es Donald Trump. ¿Por qué? Porque él tiene una parte importante que es el líder republicano dentro del Partido Republicano. Y los líderes que él apoyó, los que hizo campaña para que ganaran, gobernadores, senadores, no ganaron. Los líderes de él no ganaron. Sin embargo, tenemos otra corriente que no apoyó, como por ejemplo el caso del gobernador de la Florida, que sin apoyo de Donald Trump ha sido y es ahora, en este momento, el líder político republicano más votado de toda la nación. A tal punto que él y esa parte de los republicanos están gozando de esa preferencia y lo están lanzando como el posible candidato a la presidencia, sustituyendo a Donald Trump. Muy por encima, o sea, el apoyo está muy por encima de Donald Trump. Muy por encima, acuérdate, pero esto va a ir a unas elecciones internas republicanos donde ahí van a elegir el candidato. Pero en este momento las preferencias por el gobernador de la Florida están muy arriba a comparación de Donald Trump como posibles candidatos a la presidencia republicana. Okay. ¿Y esta persona qué es lo que propone? ¿Ya se ha pronunciado respecto a qué hacer con la comunidad migrante? Difícil, ¿no? Porque este gobernador de la Florida, este líder republicano con mucho apoyo, fue el que contrató los buses y el avión que llevó a los migrantes a aquella isla, ¿te acuerdas hace poco? Que trasladó a unos migrantes venezolanos. Sí. Pues él fue el responsable de ese plan antimigrante que hizo.
Entonces, el tema es apoyo republicano, pero a nivel de política migratoria no es muy amigable con el tema migrante. Bueno, entonces, tal cual estamos hablando de que este candidato es otro Donald Trump. Bueno, hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tanto el gobernador de la Florida como Donald Trump, ambos compitiendo para postularse como candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, tienen ideas similares sobre los migrantes. Es decir, estamos hablando de otra ola contra los migrantes. César. Pues son las características lo que te pone sobre la mesa en este momento las diferentes tendencias en Estados Unidos. Ese bipartidismo en Estados Unidos te lleva a un partido demócrata que nos anuncia mucha comprensión de la realidad migratoria, y tenemos un partido republicano que te anuncia claramente su posición contra la población migrante. Así es que eso nos espera. De esto va a depender. Mira, por ejemplo, pongamos lo que se va a ventilar ahora, el tema del TPS, ya en esta lucha partidaria y política que nos espera para el próximo año. Vamos a poner un tema muy sensible para nuestros países en tema migratorio, pero ahí se van a conjugar un conflicto de intereses electorales para la toma de decisión. Un conflicto de intereses económicos, porque los empresarios en Estados Unidos están necesitando mano de obra y están en contra de una deportación masiva como eso. Una contradicción entre la aplicación de leyes de finalización de una ley que beneficia a población migrante como el TPS. Entonces, esas tres cosas, ya en medio de una lucha electoral y partidaria, ojalá que no tengamos consecuencias en la decisión final, porque los republicanos andan acumulando todo lo que puedan para señalarle al Partido Demócrata que no cumplieron con sus promesas, ya que solo fueron promesas y no beneficiaron a la población latina, migrante. Por ahí va a andar el ritmo de las luchas, y como siempre el tema migración es una bandera muy importante para estas luchas. Creo que aquí nos falta una posición como país, pero muy importante como región, para hacer propuestas en este momento a ambos partidos. A ver, César, pero eso es algo confuso también, porque si el Partido Republicano le reclama al Partido Demócrata, mire, ustedes nunca han cumplido sus promesas con la comunidad migrante, pues sí, pero los republicanos no es que tengan buenas intenciones, claro, como para legalizar tampoco, para darles la residencia. Ellos, como la idea, si es que se mantiene, es tratar de sacarlos del país, ¿o no? Claro, pero podemos tener, por ejemplo, hechos. Mira, el título 42, que es una política que se ejecuta en la frontera y que es el responsable de tener una concentración de población migrante en los pueblos fronterizos, que no logran entrar porque perjudica la aplicación de las solicitudes de asilo y refugio. Entonces los detiene y decide
bueno, ponga su solicitud, pero vaya a esperar a México. Eso está, ese título 42 ha sido extemporáneo desde hace un año. Ya no vale porque eso se aplicó en medio de una emergencia de salud. No funciona, ha perdido vigencia. Ha perdido vigencia. Sin embargo, no permitieron de que el presidente Biden lo eliminara desde hace un año porque hay luchas en la decisión que se va a tomar. Sí. Pero le ha la no eliminación del título 42 ha provocado una concentración permanente de familias migrantes de todas las nacionalidades en la frontera de México con Estados Unidos. Y esa concentración de población migrante ha perjudicado grandemente a las políticas del presidente Biden en tema de efectividad, de atención de flujos migratorios. Y ese tipo de contradicciones provocadas por el Partido Republicano para que el Partido Demócrata no se desarrolle ni no aplicara las políticas ofrecidas. Y así por el estilo están, ¿no? Sí. Es un periodo muy difícil para la actual administración en Estados Unidos. A ver, pero algo que no me termina de quedar claro. Si el voto latino es tan importante, ¿para quién es importante? ¿Es solo para los demócratas o en algún sentido también para los republicanos? Mira, el tema, lo que pasa es que la mano de obra migrante en este momento es tan importante para los republicanos como para los demócratas. Estados Unidos en este momento está necesitando de la mano de obra migrante para recuperar su economía. Por la pandemia. Por la pandemia y porque tienen un ritmo acelerado para y por la crisis provocada por Rusia y Ucrania. Correcto, y todos los niveles de inflación que están creciendo en Estados Unidos. Entonces tienen que aceitar la maquinaria para poder. Alguien que se oponga a esta importancia de la mano de obra migrante, creo que puede tener serias consecuencias electorales. Ya, serias consecuencias electorales, porque los republicanos no pueden mantener un discurso tan directo y tan en contra de la población migrante como la que la ha tenido permanentemente el presidente Donald Trump. Sí. Y yo creo que por ahí pueden venir las preferencias de otro candidato a la presidencia por parte de los republicanos. Y aquí viene el tema. A los demócratas les conviene que cambien a Donald Trump, o a los demócratas les conviene que siga como candidato porque es un potencial perdedor en las elecciones. Entonces, por ahí va, ¿no? Ok, entonces entiendo que esta contienda va a ser sumamente difícil y que el Partido Republicano no puede ser tan radical como siempre se ha vendido. Es decir, tiene que darle retroceso aparte del discurso tradicional. Antimigrante, ¿sí? Tiene que transformar su visión. ¿Tiene alguna visión? Usted mencionaba un tema sumamente importantísimo que es la parte del TPS. De esos partidos políticos estamos hablando, alguno tiene la intención de acabar con el TPS de manera positiva, y cuando hablo de manera positiva hablo de, digamos, en el caso de los demócratas, seguir prometiendo que algún día todos los tepecianos van a conseguir la residencia, o del lado de los republicanos TPS se termina y nadie obtiene la residencia. ¿Hay alguna propuesta por ahí? Mira, como te decía... Es un tema delicado, claro. Sí, como te decía, el próximo año que se define TPS porque finaliza un proceso legal y se tiene que tomar una decisión, pero lamentablemente el próximo año es un año preelectoral para Estados Unidos. ¿No van a haber mayores cambios entonces? ¿Ah? ¿Podrían no haber mayores cambios? Mira, podría, a nivel de lucha partidaria de intereses entre republicanos y demócratas, que los republicanos provoquen una finalización del TPS, ya para generarle conflicto a los demócratas en ese momento, y que sea esa una bandera electoral por ahí. Esto va a requerir unos niveles de incidencia muy grandes como países, como El Salvador, sí, que claro, somos lo más, para que haga un lobby, para que ahora sí va a ser efectiva, por ejemplo, la labor de gobierno,
para trabajar con la población del TPS. Del gobierno norteamericano. Y del gobierno de El Salvador también. Y te digo por qué. Porque hay que aprovechar al máximo este año que tenemos de extensión del TPS. 18 meses más, ¿verdad? Sí, para que los consulados se pongan a disposición de las familias beneficiarias del TPS con una orientación legal y migratoria para que agarren el rumbo de buscar una residencia permanente, no por TPS, sino por varias bondades que han tenido. Recordemos que son 22 años los que han vivido ya allá. Sí, claro. Y ya han tenido hijos que tienen 21 años en este momento y pueden solicitar a los padres que los llevaron allá. Y entonces hay que ver esas vías, han pagado impuestos, tienen un récord limpio de respeto, están en orden, y eso puede, si el gobierno de El Salvador se propone a apoyar a los del TPS, debe poner a disposición un área legal para esta población, porque con mucho cuidado, y este es un llamado, si nos están viendo la población del TPS, no pierda la paciencia, pero tenga mucho cuidado en elegir al abogado que los va a orientar en este momento. ¿Por qué? Porque las noticias nos han llegado que hay muchos abogados que se están aprovechando de esa desesperación de la familia del TPS y les están cobrando una cantidad muy grande y los están llevando por caminos que no son los correctos allá. Por eso el papel de los consulados tiene que ser muy importante en este momento. Ok, entonces también usted considera que la maquinaria gubernamental que actualmente tenemos debe ponerse en función de fortalecer y capacitar a cada uno de los consulados que tenemos en Estados Unidos. Correcto, y designar personal especializado, abogados especializados en migración, personas especializadas en migración para que orienten a la familia. Y si no lo quieren hacer como consulado, háganlo estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones de salvadoreños que están en Estados Unidos y que tienen capacidad de atender a esta población. Entiendo que en su expertise ya conoce algunas de Sí. esas organizaciones que usted nos pueda comentar. Sí, hay muchas organizaciones. En Los Ángeles está el Rescate, que ha acumulado más de 35 años orientando. En Washington hay otras, en Los Ángeles, y ahí hay. Yo creo que los consulados tienen relación con ellas. Lo que hace falta es dar ese paso de confianza y establecer alianzas con ellos para que se unan todos y puedan ponerse a disposición de esta población del TPS orientado hacia una residencia permanente, que hay la oportunidad, existen los diferentes caminos para poderlo hacer. A ver, César, como siempre con el TPS estamos hablando de un tema sumamente delicado, porque ya que se habla de estatus de protección temporal, entiéndase que en algún momento tendrá que acabar. Es decir, esto no puede durar 70, 80, 100 años, no puede durar eso. Cada prórroga que se hace es una estrategia del gobierno de los Estados Unidos que nuestras naciones deben aprovechar, o porque hasta ahora con cada prórroga no se ha visto un mayor avance. Mira, no creo que haya otra prórroga más. Esta creo yo que es la en su final. perspectiva, Sí, esta es la última y se acabó. Porque esta prórroga está muy determinada, o esta prórroga la determinó la no finalización de un juicio que se tiene a favor de una demanda a favor del TPS. Pero creo que este juicio va a terminar a mediados de año y eso va a definir. Entonces, no creo que haya otra prórroga. Por eso es importante que tengamos conciencia de esto para poder aprovechar desde ya cada momento para búsqueda de una salida migratoria. Desde luego. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya volvemos.
nuestra pasión son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya que hemos estado comentando sobre el flujo de migrantes, también sobre lo que planean hacer el Partido Demócrata, el Partido Republicano respecto a este año preelectoral que se avecina, las promesas para la comunidad migrante sobre residencia, sobre si se quedan, sobre si al final se acaba el TPS, nosotros, ¿qué podemos hacer como región? Si usted se recuerda, César Ríos, llegó un determinado momento en que nosotros comentamos cuál era la capacidad como tal de Centroamérica y específicamente el Triángulo Norte y del SICA para trabajar este tema tan importante y tratar de darles oportunidades a nuestros migrantes para que se quedaran en la región. Y algo que se comentaba era que el SICA se ha mostrado como una institución bastante débil en materia de migración. En los últimos meses, ¿qué se ha hecho? Por favor, César. Mira, todavía hay un hilo de acontecimientos. El presidente Donald Trump se encargó de provocar un nivel de separación de la integración de la región. ¿Te acuerdas que negoció aparte con Honduras, aparte con Guatemala, aparte con nosotros, aparte con México? Y a cada uno le llegó a ofrecer cooperación a cambio de algunas cosas. Entre ellas, que nos convirtiéramos en tercer país seguro, que los solicitantes de asilo de allá los mandaban a nuestros países para que aquí esperaran la resolución. Y así ha sido, si no entiendo. Al menos con nosotros. Bueno, se interrumpió su administración, no se cumplieron esos y el presidente Biden lo suspendió, el tercer país seguro. Ya, entonces, pero el efecto directo es que no trabajó por fortalecer la integración regional. Ya, y después que termina la administración Donald Trump, el SICA tuvo problemas para elegir a su nuevo secretario y casi duró más de un año eligiendo, y fue un espacio de poca efectividad de política de integración por parte del SICA. Creo que está la oportunidad en este momento. Urge que los países desarrollen capacidades de propuestas conjuntas, que no la hay. Mira, hay algunas muestras muy interesantes que, por ejemplo, hace un par de semanas la PNC de El Salvador se une con la PNC de Guatemala, unen energía y capturan unos traficantes de personas. Y eso es gracias a una coordinación de eso. Este cuadro famoso que nos presenta el presidente Bukele amerita que nos sentemos los tres países y elaboremos una propuesta ante el presidente Biden, ya para ponerle el panorama actual y lo que podemos seguir haciendo y por dónde puede cooperar Estados Unidos para que nuestros países sigan recuperándose de la delincuencia, de la atracción de inversiones extranjeras, del desarrollo turístico que está teniendo El Salvador, pero esto hay que verlo desde una manera regional. En este momento no hay capacidad de propuesta a nivel de Triángulo Norte para que Estados Unidos tome en cuenta en su política migratoria. Eso es una debilidad muy grande para poder obtener otros resultados a favor de la población migrante en Estados Unidos. Es decir, en pocas palabras, ¿no existe voluntad del Triángulo Norte o de SICA en general? Mira, yo no sé si voluntad, porque hablando con la dirección, con los dirigentes del SICA, hay una voluntad grande. El SICA fue el primero que hizo una propuesta de reacción ante la pandemia sobre el tema migratorio. Fue el primero que se activó. Hay voluntad, lo que hace falta es hacer un trabajo muy grande regional a nivel de gobierno de los tres países y poder sacar conclusiones
A mí me parece muy bien el trabajo que está haciendo el vicepresidente de El Salvador, integrando a los 3 países del Triángulo Norte en el área del trifinio. Ya, me parece que eso puede dar resultados porque tienen una lucha grande a nivel climático, a nivel de fortalecer los niveles productivos en alianza de los 3 países, y creo que por ahí pueden ir algunas estrategias. Hace falta dar ese paso a nivel macroeconómico y a nivel de país para que Estados Unidos vea los niveles de integración y los niveles de productividad conjunta y los niveles de propuestas políticas por ahí. Ese es un reto grande, ojalá lo logremos superar muy pronto, porque hay un país como Honduras con un gobierno, una presidenta muy dinámica que se puede integrar. Tenemos un Salvador que el presidente Bukele ha marcado un ritmo diferenciado a nivel de regional y está marcando una nueva imagen de un país muy sufrido como El Salvador, que puede tener consecuencias positivas. Está Guatemala, que tiene una situación muy difícil, sí, a nivel legal y a nivel de delincuencia. Pero bueno, amerita el momento para que nos integremos y mejoremos las capacidades de propuestas. Desde luego. Momento de nuestra última pausa comercial. No nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, si hablamos a nivel de sistema de integración centroamericano, no hay voluntad, no hay mayor trabajo, pero si hablamos en conjunto del Triángulo Norte, cada presidente y presidenta del Triángulo Norte sí tiene la voluntad de poder hacer algo y sobre todo de poder mejorar las relaciones con Estados Unidos para poder conseguir algo. César. Sí, yo creo que está todo a favor. Viene un periodo electoral en Estados Unidos que ambos partidos estarían con las puertas abiertas para que como región fuéramos a visitarlos y les lleváramos planteamientos regionales a favor de los intereses de nuestra población trabajadora, de nuestra familia, y sobre todo planteamientos para que tomen en cuenta en sus plataformas políticas en las próximas elecciones en Estados Unidos a favor de la población migrante que vive allá, que estamos contribuyendo enormemente para recuperar la economía de Estados Unidos. La mano de obra migrante en Estados Unidos ha provocado transformaciones grandes, ha provocado acumulación de riquezas, desarrollo de áreas geográficas muy grandes gracias a la mano de obra migrante, y eso merece un reconocimiento de estos intereses políticos en Estados Unidos. César, sin duda alguna la discriminación por parte de las diferentes personalidades de Estados Unidos, porque no hablo de la nación en general, sino de los políticos, la discriminación que tienen hacia la comunidad migrante o hacia los centroamericanos puede ser grande, pero sin duda alguna nos necesitan sí o sí. Bueno, César, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero gracias por habernos traído sus criterios sobre lo que está pasando con nuestra comunidad migrante, y esperemos en la próxima vez tener noticias muy alentadoras. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nos espera una evaluación de fin de año, ¿no? Sí. Así es que nos preparamos para evaluar el año que ha sido muy dinámico en temas migratorios. Un fuerte abrazo. Así sea, César. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Feliz noche y feliz inicio de mes. Criterio.
Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios